La ley Faraday-Lenz parte de dos leyes distintas impulsadas en los años 1831 y 1833, que se complementan y hacen uno con el paso del tiempo. Ambas leyes se relacionan con la inducción electromagnética, proceso a partir del cual se puede inducir cierta corriente mediante un cambio en el campo magnético. La ley de inducción electromagnética de Faraday, llamada Ley Faraday, fue descubierta en el año 1831 por el físico del siglo XIX llamado Michael Faraday. Él realizó importantes descubrimientos en esos años en base a diversos experimentos con los que ponía en prueba el campo magnético para verificar de esta forma que estos campos podían producir corrientes eléctricas encontrándose en variaciones del tiempo. De esta forma logró comprobar que había una relación entre el campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado a partir de dichos cambios. En resumen, Faraday fue el primero en demostrar esta relación y descubrir esta nueva ley utilizada en muchos electrodomésticos hoy en día. Por otro lado, la ley Lenz fue formulada por el físico Heinrich Lenz en 1833 como consecuencia de la aplicación del principio de la conservación de la energía a la inducción electromagnética. Esta ley establece que la dirección de la corriente inducida se opone a la variación del flujo que la produce. En términos matemáticos, se traduce como la añadidura de un signo negativo a la ley de Faraday. Los estudios y leyes de Faraday y Lenz contribuyeron a la comprensión de la inducción electromagnética. Estas investigaciones son de vital importancia para la era moderna y la cotidianidad del ser humano, ya que gran parte de la electricidad producida a gran escala se basa en este fenómeno. Dichas leyes se aplican en diversos dispositivos que tienen una gran utilidad en nuestro día a día. Este es el caso de las cocinas de inducción, un tipo de cocina vitrocerámica encargada de calentar el recipiente por medio de un campo electromagnético en lugar de calentarlo mediante el calor producido por resistencias. Esta cocina consiste en un imán en espiral ubicado debajo de la placa vitrocerámica que produce un campo magnético alterno. Al colocar cualquier recipiente metálico en el fuego, se inducen corrientes de Foucault en el mismo recipiente y en su contenido que liberan calor empleado para cocinar alimentos. Como ya sabemos, el funcionamiento de estas cocinas se basa en el fenómeno de inducción electromagnética. Este efecto experimentado por Faraday por medio de dos bobinas o enrollados de alambre de cobre es el mismo que utilizan para su funcionamiento los transformadores de corriente eléctrica para reducir o aumentar el voltaje. También es el que emplean las cocinas de inducción para generar calor en el recipiente y en su contenido, por lo que además se utiliza una corriente alterna de alta frecuencia para generar calor. Si bien el voltaje de entrada empleado ronda los 50 y 60 Hz, en su interior contiene un circuito electrónico que la eleva hasta alcanzar los 20 y 75 kHz. En la ilustración B1 se puede observar un enrollado en función de bobina de inducción o inductor, y por encima de él, en lugar de otro enrollado como en el caso de la ilustración A1, se encuentra un trozo de metal ferromagnético que cumple la función de inducido. Si energizamos el enrollado inductor en B2 haciendo pasar una corriente alterna a un determinado voltaje y alta frecuencia como de 60.000 kHz, el campo magnético que se origina alrededor de la bobina induce en el trozo de metal ferromagnético una corriente circular o de Foucault igual a 60 kHz y de un voltaje muy bajo. La energía de la corriente eléctrica de Foucault inducida por el inductor del ejemplo, al no poder circular en ningún momento por no constituir un circuito electrónico, convierte su energía en calor. Esto sucede porque el hierro ferromagnético es un mal conductor de la electricidad, por lo que ofrece alta resistencia al paso de la corriente eléctrica que, al igual que cuando circula por un alambre, se convierte en calor. La mayor parte del calor generado en este trozo de hierro lo produce la corriente inducida de Foucault, por lo que el voltaje se mantiene sobre niveles bajos o casi nulos.